Buenos días. Esta es la clase número 8 del módulo 8 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos modificación de funciones en R. Este tema ya lo hemos comenzado y lo hemos utilizado a lo largo de todos los módulos, pero hoy nos concentraremos básicamente en cómo cambiar estructura de funciones, que es un recurso no fácil pero extremadamente importante. Vamos a ver con qué recursos contamos en esta clase. Como siempre, contamos con un escrito donde se halla el tema desarrollado en este video. Tenemos una tabla de datos, tabla R88, que contiene dos tablas, la 1 y la 2, que van a ser utilizadas. Vamos a trabajar con un buscador de internet porque vamos a necesitar algunos paquetes y funciones. Y bueno, nuestra consola. Entonces vamos a empezar a trabajar y vamos a recordar algunas cosas. Una función es un conjunto de órdenes que ejecutamos en R para realizar acciones específicas. Vamos a escribir entonces una función. Vamos a llamar mi función. Las funciones se asignan al nombre con la palabra function. Acá vamos a definir dos variables. Dentro del paréntesis se definen variables y argumentos y luego, a continuación de la llave, vamos a dar algunas órdenes. La primera es introduzca la variable x. Esto nos va a imprimir en pantalla esto. Y luego esa variable x la vamos a introducir a través de funciones conocidas como asNumeric y scan, que ya conocemos. Estas funciones, ya sabemos su formato, lo hemos utilizado mucho en el diseño de scripts. Por eso no vamos a explicar porque no es el objetivo de esta clase. Entonces, vamos ahí. Vamos a poner otra orden que imprima en la pantalla. Introduzca la constante C. Entonces vamos a introducir C. Con la misma manera, asNumeric. Podemos utilizar tanto apóstrofe en estas situaciones como comillas. Esto lo recordará de clases anteriores y si no lo podrá ver. Y luego vamos a definir una variable que se llama resultado, que lo que hace es una operación a la variable x, la multiplica por la variable c y lo divide por 3. Nuestra función lo que hace básicamente es esto, nos pide dos números, los multiplica entre sí y los divide por 3. Y luego vamos a decir que esto lo muestre en pantalla y lo redondee. Muestre la variable resultado y lo redondee con un decimal. Y como no tenemos ninguna orden más, cerramos la llave. Si damos Enter y vemos ahora, acá tenemos la función escrita, que si no tiene ningún error, esta función, cuando la hagamos funcionar con datos, nos va a ejecutar estas órdenes, nos pedirá ciertos datos, hará cálculo y nos mostrará una cosa en pantalla. Recordemos que cuando escribimos una función sin nada posterior, vemos el código de la función. Si queremos ejecutar la función, tenemos que poner paréntesis. Entonces,
la vamos a ejecutar. Vamos a poner. Se llamaba mi función. Entonces yo quiero ejecutar mi función. Para ejecutarla pongo paréntesis y me pide introduzca la variable x, por ejemplo introduzco 4, introduzca la constante c, 1, 2, y me da el resultado final, 2,7, que dijimos que no iba a dar un resultado redondeado con un dígito. Supongamos que deseamos modificar esta función. Si deseamos modificar esta función, existen varias maneras, pero la mejor de todo es llamarla. La más fácil, podríamos decir. Acá la tenemos, a la función. Entonces, lo que hacemos con esta función es buscar un procesador de texto cualquiera, recomendable un procesador de texto plano directamente que trabaje en archivos sencillos. Entonces, yo copio la función y la llevo al procesador. Y acá le voy a hacer las modificaciones que desee. Entonces, supongamos que quiero hacer una pequeña modificación. En primer lugar, lo que tengo que hacer, este es el código de la función, entonces yo lo que tengo que hacer a esta función es asignarle un nuevo nombre. Como la función va a seguir haciendo lo mismo, se la voy a asignar al mismo nombre mi función. Es decir, le asigno al mismo nombre que tenía, y lo que vamos a introducir es un cambio en este sitio, porque acá nos mostraba el resultado pero no dice nada. Entonces, esta línea la vamos a cambiar, vamos a utilizar la función writeLines, que también conocemos, y la función paste, que nos permite juntar varias cosas en una salida de pantalla. Y acá vamos a poner, por ejemplo, el resultado es 2 puntos, una coma, entonces en la pantalla nos va a mostrar eso, y después lo que teníamos, round, resultado, digits 1. Cerramos acá, hay varios paréntesis que cerrar, vemos que nos muestra los paréntesis a cerrar, que nos tienen que coincidir las llaves. Bueno, ahí tenemos la función escrita. Entonces, una vez que yo corregí, acá la línea que corregí es esta, lo que hago es copio esta función al portapapeles, me voy a la consola, vamos a limpiar la consola, y acá la pego. Y doy Enter. Entonces, mi función, no lleva acento, como vemos, está modificada, y si yo ahora la ejecuto, tengo varias formas de ejecutarla, ¿cierto? Una forma es darle los valores. Si yo, vimos que para ejecutarla coloco paréntesis, y acá se llama mi función, me pide los valores, por ejemplo 4, 2, y acá al final ahora me está mostrando el resultado es 2,7, es decir que esta modificación que hice ahora fue introducida. Muy bien. Otra cosa que podemos hacer es recordar, vamos a definir otra función que llamamos función argumento. ¿Por qué? Porque esta función, además de variable, va a tener argumento. Entonces, ¿cómo la definimos? Bueno, con function xc, y acá vamos a poner digits igual a 1. Recordemos que en la función anterior, vamos a ir acá, la cantidad de dígitos lo fijábamos acá con la función round, ¿cierto? Entonces, esta función que vamos a definir va a tener un argumento que lo fijamos en digit igual a 1.
¿Eso qué quiere decir? Que ya esta función toma como cantidad de decimales 1. Abrimos la llave. Vamos a ver qué está pasando acá. Abrimos la llave. Y no vamos a hacer que nos pida los datos, sino directamente los vamos a introducir a ejecutar la función. Entonces directamente que haga el cálculo del resultado, que el cálculo del resultado dijimos que era x multiplicado por c, y a eso lo dividía por 3. Y luego la función writeLines anidada con la función paste, que nos diga lo mismo que hoy. El resultado es 2 puntos, un espacio, coma, y ahora que nos muestra el resultado, round nos muestra el resultado redondeado y con una cantidad de dígitos que va a ser igual a digits que definimos acá arriba como un argumento. Damos enter y cerramos la llave. Entonces ahí tenemos una nueva función argumento, porque le hemos introducido además de la variable argumentos. Entonces, si nosotros ahora ejecutamos esta función argumento, como la función no me pide los números, yo los tengo que introducir acá. Entonces, como x, y los tenemos que introducir en el orden que están acá. Entonces, ponemos 4 y 2. Digit no lo pongo porque ya está como argumento en el número 1, y entonces cuando ejecutemos esta función me debería mostrar el resultado es el número redondeado en un decimal. Vamos a ver si es 0, damos enter y acá dice el resultado es 2,7. Muy bien. Ahora nosotros podríamos, sabemos esto, yo podría ejecutar esta función modificando el argumento. Decirle no lo quiero con el argumento 1, que es el valor por defecto, lo quiero con 2. Y entonces vemos que me da el resultado con 2. Pero si vuelvo a ejecutar la función sin argumento, me vuelve a redondear. Es decir, que yo acá le puedo cambiar el valor de un argumento, pero lo cambio en una sola ejecución. Luego va a retener siempre el valor por defecto. Muy bien. Si nosotros quisiéramos modificar permanentemente esta función, el problema es sencillo, lo hacemos de la misma manera. Llamo la función argumento, copio la función esta, la llevo al procesador de texto, lo pego acá, digo, bueno, de ahora en adelante no quiero que redondee con 1, quiero que redondee con 2. Y entonces digo, bueno, ahora tengo esta función que está modificada, la copio de acá, me vengo a R, defino nuevamente mi función, se llamaba función argumento, y acá a continuación pego lo que traje de portapapeles. Pues acá tengo función argumento, function x, acá tiene digit dots, doy enter. Si yo ahora ejecuto función argumento, va a estar ejecutando esta nueva función que tiene digit dots y ya me sale de esta manera. Puedo hacer al revés, cambiar a otro número de dígitos. Muy bien. Entonces, hasta acá hemos modificado funciones que son definidas por el usuario. Muy bien, ahora demos un paso con un poco más de dificultad, que es modificar una función que pertenece a algún paquete instalado en nuestra computadora. Para esto, para familiarizarnos, primero vamos a introducir los datos de la tabla 881 que tenemos acá. Como siempre lo copiamos al portapapeles y nos vamos a R y acá creamos un objeto siguiendo los códigos que siempre hemos trabajado, tabla R881 con la función readTable,
lo traemos desde el clipboard y con los argumentos clásicos que hemos utilizado. Separador y el decimal. Con esto vamos a estar suficientemente bien. Entonces hemos introducido, comprobamos que los datos están adecuados, acá los tenemos, y podemos evaluar si estos datos ingresaron de manera numérica con un summary. Los necesitamos de manera numérica, no como carácter. Entonces, bueno, es bueno tabla R881. Bueno, acá como recordamos nos muestra mínimo, media, que dice que están como la variable 1 tiene datos completos, este tiene un NA. Entonces, supongamos que queremos, vamos a trabajar con una función que es la función min, que hace en realidad el promedio, la media aritmética. Entonces vamos a hacer la media de la tabla R881 peso par 1. O sea, sacar la media de la variable 1. Acá tenemos, nos da 3,51. Si hiciéramos la media de la variable 2, vemos que nos da NA. Claro, porque la media, cuando intenta promediar todos los valores, se encuentra con un valor NA y esa función está programada para que meta todos los valores. Si hay un NA no sabe qué hacer. Entonces nuestro objetivo va a venir por ahí de intentar modificar eso. Muy bien. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero vamos a revisar una práctica común, es recurrir siempre al help. Estoy trabajando con la función min. Entonces, acá el help me indica a qué paquete pertenece y acá me da las escrituras, ¿no? Acá vemos que, vamos a ver este que es más fácil, nos vamos a focalizar en dos cosas. Min X. X es un objeto de R, como el que hemos utilizado, por ejemplo, una columna, un data frame. Obviemos este argumento y concentremos en este argumento que ya lo conocemos. NA_remove, false. Es decir, que esta función, cuando saca la media de estos datos, no elimina los NA. No los elimina. Entonces, al no eliminar los NA, lo que está haciendo es que el resultado nos dé NA, porque promediar números reales con NA nos da non-available. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es modificar esto y lo vamos a hacer, digamos, de una manera relativamente sencilla. Muy bien, vamos a salir del help y vamos a trabajar. Si quiero modificar esta función, como hicimos antes, la llamo la función. Pero vemos que acá no nos aparece la función, sino que nos aparece una serie de términos nuevos. Entonces, cuando nos ocurre esto, que no vemos la función, la mejor forma, o una forma práctica, es escribir el nombre de la función y oprimir 2 veces el tabulador. Al oprimir 2 veces el tabulador nos aparecen varias funciones: min, min_date, min_default. La función que nosotros queremos editar es min_default. Después vamos a ver un poco cómo más orientarnos respecto de esto. Entonces, si escribimos min_default, acá vemos un largo código que se ha escrito. Acá tenemos min_default, se escribió ese código. Entonces, si lo queremos modificar, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos antes. Copiamos todo este código hasta acá, hasta la llave, con Control Shift y C, o con el elemento que tenga. Nos vamos al editor de texto, vamos a crear una nueva página, lo pegamos acá. Entonces esta es la función y se la vamos a asignar a una nueva función. Vamos a llamarla min_NA. Esta será nuestra nueva función.
Entonces, de esta manera, toda la función min se la estoy asignando a una nueva función min_na, pero lo que yo quiero ahora es que esta función elimine si tiene un valor na. Entonces, una vez que yo tengo esta función escrita en el procesador de texto, lo que hago es la copio. Recuerde que le introduje dos modificaciones simplemente a lo que copié. Acá le cambié el argumento que deseaba, que ahora remueva los NA automáticamente sin que yo se lo diga, y lo asigné a un nuevo nombre. Entonces lo copio esto al portapapeles, me voy a R, vamos a limpiar la consola, y lo pego acá. Entonces, acá tengo la función, le doy Enter, y tengo una nueva función. Es decir, tengo una función que se llama min y una función que se llama min_na. Entonces, recordemos nuestros datos. Vamos a limpiar primero. Summary. Tabla RR 881. Tenemos dos variables. Esta tiene na. Entonces, si nosotros ejecutamos la variable min, que por defecto no elimina los na, si yo ejecuto tabla R 881 peso var 2, me da na. Por supuesto, yo podría cambiar el argumento. Como el argumento por defecto es false, yo le pongo true y él me lo calcula. Pero yo he creado una nueva función, que es la función min_na. Esta función, si yo la ejecuto, automáticamente me calculó la media y me excluyó el na. Entonces esta es una forma bastante práctica de modificar una función. Por supuesto que podemos tener algunas otras complicaciones a la hora de editar funciones. Supongamos que quisiéramos editar la función tTest. Acá tenemos tTest. Entonces, si queremos editarla, lo que uno puede escribir es como hicimos hoy, tTest y doble tabulador, pero no nos da nada. Entonces, en algunas situaciones vamos a encontrar esto, que no podemos, o sea, nos da nuevamente el nombre de la función. Entonces, en estas situaciones es útil ejecutar este código. Method tTest. Y entonces vemos que ahora sí, acá nos dice tTest default, tTest formula. Cuando están con un asterisco, no las podemos editar con el método anterior. Y lo que tenemos que saber es tratar de ver en qué paquete se encuentra. Entonces, para saber el paquete es muy sencillo, porque acá cuando nosotros escribimos tTest, acá nos dice que pertenece al paquete stats. Entonces ya sabemos que la función que queremos editar pertenece al paquete stats. Entonces en estas situaciones, para editarla, hay otras formas de verlo. Lo que hacemos es escribimos el nombre del paquete, doble 2 puntos, triple 3 puntos, y acá tenemos la función. Como podemos ver, es bastante más larga, y si quisiéramos editarla, podemos hacer exactamente lo mismo. Supongamos, recordaremos, por ejemplo, acá tenemos la función, ¿no es cierto? Tiene varios argumentos, pero uno que hemos usado en el módulo 3 mucho es este argumento pair false. O sea, la función tTest viene preparada para trabajar con datos independientes. Si uno quisiera a esta función dejarla preparada para trabajar con datos dependientes, lo que tiene que hacer es copiar toda esta función hasta el paréntesis, ir a su editor de texto, pegar acá y venir acá arriba, y esto, es decir, bueno, mi función ahora va a estar modificada
y la voy a dejar en true. Entonces de esa manera lo que hago una vez que modifiqué la función, hago lo de siempre, copio esta función modificada. Fíjense la cantidad de códigos que tiene. El análisis de todo esto está a nuestro alcance a esta altura del curso, pero no quiere decir que uno esto lo va a leer en pocos minutos o en pocas horas. Puede llevar semanas de entender todos los pasos realizados acá. Entonces copié la función, me voy a mi espacio de trabajo y la pego acá. Lo que sí, no, la voy a escribir con un nuevo nombre porque la función tTest es muy utilizada como estaba. Entonces lo voy a llamar tTest apareado, se la asigno y acá pego todo lo que corregí. Y doy Enter. Entonces acá tengo ahora una nueva función que es tTest apareado. Tengo la función con todas las modificaciones que la podría usar tranquilamente. Entonces, hasta ahora hemos modificado una función creada por el usuario, pudiendo sobreescribir a la función anterior, o si quisiéramos con otro nombre, y acá ya hemos modificado funciones que nos vienen en los paquetes, por ejemplo, la función tTest, que viene en el paquete stats, o también hemos modificado la función misma. Pero estas modificaciones que hemos hecho y hemos creado nuevas funciones como esta, la tTest apareado, esta función me queda grabada en el espacio de trabajo que estoy trabajando. No me queda disponible para todos los otros espacios que yo pueda crear. Es decir, lo que vamos a ver ahora a continuación son modificaciones totales de una función, de manera que cuando yo introduzco un paquete, ya esa función esté modificada. Es habitual que incorporemos paquetes a nuestras vidas y que lo arrastremos durante muchos años. Entonces, muchas veces esos paquetes los vamos modificando acorde a nuestras necesidades. Bueno, ahora veamos un tema un poco más complejo, pero que tiene un mecanismo de realización que, si se siguen los pasos, es exitoso siempre, que es modificar una función en un paquete antes de instalarlo, cosa que en nuestra computadora ese paquete quede con una función modificada y de no importa qué espacio de trabajo la llamemos, esa función esté modificada. Para este trabajo lo vamos a hacer no entrando en complicaciones de código, sino mostrar cómo es el mecanismo. Vamos a trabajar con una biblioteca que conocemos, que es la biblioteca PWR, que es para realizar análisis de potencia en inferencia estadística, cuando hacemos una TStudent, una NOVA. Entonces, bueno, cargamos esta biblioteca. Esta biblioteca ya la tenemos cargada la tengo instalada en la computadora y ahora la he cargado en mi espacio de trabajo. Para el ejemplo vamos a introducir los datos, vamos a crear una tabla que la vamos a llamar tabla R882 y que lo hacemos con la función readTable desde el portapapeles. Con el mismo código lo puede copiar de algún lado o, si es más fácil, lo escribe. Con esto daríamos ahí y ahí. Entonces ahí tengo el código, me voy a mi planilla de cálculo, busco la tabla 882, esta tabla, vamos a pegar, tabla R882, esto tiene concentraciones de fluoruro medido en agua de dos localidades del mismo departamento de la provincia de Santa Fe. Entonces supongamos, primero vamos a hacer un poco de estadística para entrar en el tema. Supongamos que nosotros lo que deseamos es ver si las aguas de la localidad de Irigoyen difieren en el contenido de fluoruro de las aguas de la ciudad de Barranca. Alguien podría decir a simple vista parece que sí, pero siempre recordemos que para esto necesitamos hacer varias pruebas. Entonces, primero asegurémonos que los datos entraron de manera numérica. Están de manera numérica, no tienen NA. Muy bien.
Si queremos comparar dos muestras de datos, acá tenemos dos muestras de datos numéricos, bueno, vamos a aplicar una testudent, son datos independientes porque las aguas de Irigoyen son distintas a las aguas de Barranca, y lo que queremos ver simplemente es si difiere. Antes de hacer esta prueba, recuerden que tenemos que hacer el test de normalidad, hacemos el test de Shapiro para la tabla R 882 Irigoyen. Esto nos da un p-value mayor a 0,05, quiere decir que podemos aceptar normalidad. Lo vemos para Barranca, como viene la cosa. También nos da mayor de 0,05, quiere decir que las dos muestras no podemos rechazar que no sean normales, es decir, aceptamos que son normales. Y lo que vamos a ver ahora es si las variancias son homogéneas. Para esto ejecutamos el test de Bartlett, donde seguimos el código que ya hemos aprendido, tabla R 882 peso Irigoyen y tabla R 882 peso Barrancas. Cerramos los paréntesis correspondientes y el test de Bartlett nos da un p-value mayor a 0,05, quiere decir que no podemos rechazar la hipótesis de que la variancia sea homogénea. Entonces aceptamos distribución normal, variancia homogénea. Entonces, para comparar ambas muestras, lo que deberíamos aplicar es una t-student, ¿cierto? Entonces, bueno, aplicamos una t-student para datos independientes. T-test, tabla R 882 peso Irigoyen, tabla R 882 peso Barrancas. Aunque el argumento está por defecto, se lo vamos a indicar igual, pair false, es decir, estamos considerando los datos independientes. Hacemos el ensayo y acá nos da un p-value de muchísimo menor a 0,05. Entonces decimos, bueno, en promedio, como las distribuciones son normales, podemos hablar de promedio. Irigoyen tiene 1,28, Barrancas tiene 0,79 en promedio, y podemos decir que la concentración de fluoruro en ambas localidades es diferente con un p-value menor a 0,05. Pero digamos, esto en realidad no es que nosotros decimos que son diferentes. Al hacer este ensayo, lo que estamos diciendo es que rechazamos la igualdad, o sea, no es igual esto que esto, pero uno diría, estamos relativamente lejos de decir que son diferentes. Para eso, si recuerda, tenemos que hacer un test de potencia. Entonces, para el test de potencia vamos a utilizar la biblioteca PWR, y el test de potencia utiliza una función que es PWR t-test, que se puede revisar en el módulo 3. Para esto necesitamos la magnitud del efecto, que se calcula con una función que la voy a escribir. Es el valor absoluto de la media de la tabla de los valores de Irigoyen menos la media de la tabla R 882 valores de Barrancas. Cierro acá el paréntesis y cierro el paréntesis del valor absoluto. Esto iba multiplicado por 2. Y a esto lo vamos a dividir, abrimos un paréntesis, por el desvío estándar de tabla R 882 peso Irigoyen, más, cerramos el paréntesis acá, más el desvío estándar de tabla R 882 peso Barrancas. Cierro el paréntesis del desvío estándar, cierro el paréntesis del denominador, doy Enter y tengo la magnitud del efecto que me da 2,2. Entonces con esto yo puedo aplicar el PWR. PWR, ya tengo la biblioteca abierta, el código es PWR t-test, abro paréntesis. Acá indico el número de datos. Si mira la tabla 882, va a ver que tenemos 11 datos en cada grupo. D es la magnitud del efecto, que la tenemos dentro de esta variable, es Z. La podría haber definido dentro de esto, pero es más complicado.
el nivel de significación, que lo fijamos en 0.05, y la potencia, que es lo que queremos saber, la dejamos null, porque de los 4 valores uno tiene que asignar 3, número de datos, magnitud de efecto y nivel de significación, para calcular la potencia. Por supuesto que recordará que lo podemos utilizar para calcular otro de estas 4 variables. Después debemos colocar algunos argumentos. Es type, vamos a usar toSample, porque estamos trabajando con 2 muestras, y alternative era otro argumento que hay que fijar, o usar el defecto, por defecto, toSize. Muy bien, cerramos paréntesis, ejecutamos el T de potencia, y acá nos dice, bueno, todos los datos, y acá nos está mostrando que la potencia es prácticamente 1. Esto nos está diciendo que haber aceptado la hipótesis alternativa, es decir, haber aceptado que eran diferentes, estamos muy acertados. Es decir, que con el t-test rechazamos que no eran iguales y con la potencia aceptamos que son diferentes. Y acá dice, nota, n es el número en cada grupo, 11. Entonces, todo esto que hicimos fue para recordar un poco el uso de las funciones, pero lo que yo quiero ahora es ver cuál sería el procedimiento si yo quisiera modificar la función pwr-t-test a partir de sus paquetes originales, y que acá ya no diga esto, sino que me diga en castellano, el número de n es el número de datos. Así como vamos a modificar esto, se podría modificar cualquier parte de la función. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento. En primer lugar, lo que tengo que ir a un buscador y buscar el paquete o la biblioteca PWR. PWR, vamos a buscar acá está, PWR. Entonces lo primero que hacemos es buscar el paquete. Una vez que buscamos el paquete, acá tenemos varias información, pero recordará, el paquete es este. Este es el paquete escrito en código fuente. El código fuente es aquel código que está escrito en un lenguaje humano, ¿cierto? Que nosotros podemos leer y que va a tener funciones y expresiones que ya conocemos en R. Entonces este paquete lo descargamos. Hacemos clic sobre él, esto ya lo hemos hecho en el módulo 1, y lo guardamos. PWR 130, esto es lo que estamos guardando. Y ahí ya lo guardo. Si vamos a downloads, acá tenemos un montón de cosas, pero bueno, vamos a buscar. Acá tenemos, vamos a hacer primero, vamos a borrar los paquetes previos que hay, vamos a descargar nuevamente para que no tengamos problema. Se descargó 2 veces, entonces vamos de nuevo, acá estamos, acá tenemos el paquete PWR 130. Entonces, ese paquete nosotros lo queremos modificar. Entonces, ¿cómo hacemos para modificarlo? Lo hemos descargado de la base de datos del repositorio y no lo tenemos instalado aún al que hemos bajado, aunque sí tenemos instalado uno, obviamente, en nuestro espacio de trabajo. Una de las cosas que deberíamos hacer si vamos a instalar un nuevo paquete modificado es eliminar el viejo paquete, cosa que vamos a hacer con remove packages, PWR. Ahí hemos eliminado de nuestra computadora el paquete que escribía esto en inglés y estamos tratando de instalar un paquete que escriba esto en castellano, como un objetivo sencillo. Como este espacio de trabajo tiene todavía la biblioteca guardada, nos va a convenir salir del espacio de trabajo, guardar lo que hemos hecho, para que nos quede todos los objetos que hemos introducido y volver a ingresar. Yo acabo de borrar la biblioteca PWR. Si la quisiera cargar,
me dice que no existe, porque la borré. ¿Por qué la borré? Porque quiero instalar una nueva que tenga modificaciones. Entonces, vamos a ver cómo hacemos las modificaciones. Una vez que que hemos bajado el nuevo paquete, que por supuesto este es igual al que tenía instalado, pero yo lo quiero modificar, hago doble clic sobre el icono del paquete. Y acá se me abre una especie de explorador de archivos. Hago doble clic sobre PWR. Muy bien. Y acá ingreso, y acá donde tengo R, hago doble clic. Y acá voy a encontrar todas las funciones de la biblioteca PWR, donde acá veo la función que estoy trabajando, PWR-T-Test, que es la que yo quiero, la que quiero editar. Entonces, la que quiero modificar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A este archivo lo voy a abrir con un editor de texto. Yo voy a usar Mousepad. Entonces acá lo veo. Está bueno porque me muestra en diferentes colores ciertas cosas. Bueno, acá, si uno se fija esta biblioteca, esto es básicamente un script, como hemos desarrollado un script, nada más que en realidad es una función que está asignando a sus variables y sus argumentos a PWR-T-Test. Acá está todo escrito. Yo podría modificar diferentes cosas, pero lo que quiero modificar básicamente es, en el lugar donde decía en inglés que n era el número de datos, lo que yo quiero modificar es que diga n en castellano. Entonces lo busco, recorro y acá encuentro, por ejemplo, acá está, dice n is number in each group. Yo no quiero que diga esto, quiero decir que diga n es el número de datos en cada grupo. Ahí lo modifiqué. Y entonces a esto lo voy a guardar. Cuando lo voy a guardar, acá me dice que esto le tengo que dar update, porque si no perderé los cambios. Entonces le doy update y ahí tengo, este es mi paquete PWR-T-Test que yo he modificado. Si yo vuelvo a entrar, vamos a verificar que se haya cambiado. Acá vuelvo a entrar y acá está lo que yo cambié, que está en castellano. Entonces, una vez que yo he modificado esto, lo que tendría que hacer es ir e instalar el paquete de PWR, porque no lo tengo ahora. Entonces, bueno, esto para instalar el paquete, te recordará cómo es. Eso se estudió en las primeras clases. Entonces, esto es la instalación de los archivos fuente, que siempre es el recomendable. Entonces, tal packages, yo trabajo en Linux, entonces si fuera acá hay que poner el camino, si uno trabaja ahora en Windows, el camino correspondiente a donde está el paquete que hemos descargado. Esto está en Downloads y se llama PWR _ y algo más que lo autocompletamos. El tipo de archivo que edité es del tipo source, archivo fuente. El repositorio le vamos a colocar null porque lo estoy instalando desde mi download, y dependencies true, porque si se tiene alguna otra biblioteca que necesite, que ya también le instale. Y con esto, si no nos estamos equivocando, está todo en orden. Le doy enter y bueno, hace todo el proceso y acá me dice que lo instaló. O sea que yo ahora acabo de instalar PWR nuevo. Hoy lo había borrado, cuando lo llamé me dijo que no estaba. Ahora vamos a instalarlo, ya lo tenemos instalado en la computadora, vamos a cargarlo en el espacio de trabajo. Acá lo cargó, no tuvo ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el código que habíamos hecho antes. Este código, el T de potencia, ahora lo vamos a estar ejecutando con el paquete nuevo, que le hemos hecho una modificación superficial, pero que el mecanismo que tenemos que aplicar es siempre exactamente el mismo. Entonces damos enter y acá nos muestra lo mismo de hoy, pero fíjese, acá nos dice nota, n es el número de datos de cada grupo.
Entonces ahora tenemos en nuestra computadora un paquete que hemos descargado de un repositorio, pero que le hemos dado nuestra modificación. Les repito que la modificación que hemos hecho es simplemente para la modificación más sencilla del paquete, para ver cuál es el mecanismo y los pasos donde debo transitar.